Primero que todo, ¿qué es? Según el Instituto Europeo de Educación, a partir de los últimos años del siglo XIX en Europa y en otros países del mundo, emergieron críticas y pensamientos diferentes a lo que la educación tradicional decía, en respuesta a la necesidad de una renovación a favor de la autoformación y la actividad espontánea del niño, poniendo en duda la pedagogía basada en la memorización, la competencia y la disciplina. La escuela nueva pone en énfasis en la libertad y autonomía del niño, la dignidad de la infancia y su valor. El término escuela nueva no se refiere a un único tipo de sistema didáctico, sino a todo un conjunto de principios que se contraponen a la escuela tradicional. Esto caracteriza a un movimiento renovador heterogéneo con una gran diversidad de corrientes. Teniendo en cuenta el concepto de lo que es la escuela nueva, podemos evidenciar que dicha modalidad representa una respuesta contraria a la escuela tradicional, ya que en esta nueva modalidad de escuela se impulsaba y creía en la autonomía de los niños o del estudiante, en donde éste formaba parte activa de su educación y donde el adulto es la luz que lo lleva al conocimiento sin forzarlo o hacerlo sentir mal por equivocarse. De modo que el niño aprendiese con ayuda de su maestro o adulto responsable y también aprendiese a medida de lo que su amor por el estudio lo condujese a aprender aún más todo. Algunas de sus características son: se reivindica la voz y voto del alumnado dentro de su proceso de enseñanza, colocando al propio alumno en el centro de la actividad de enseñanza. El profesor pasa de ser el protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje a ser un facilitador y acompañante en la educación del alumnado. El alumno cobra un gran protagonismo y deja de ser un sujeto pasivo en la adquisición de conocimiento para pasar a ser el responsable de aprender, indagar, explorar y experimentar con la finalidad de ir aprendiendo de su propia experiencia. El aula y los materiales didácticos se ajustan a las necesidades e intereses del alumnado. La disposición de las clases no gira en torno al docente, sino que se distribuyen buscando la interacción entre el grupo. Los materiales didácticos pretenden dar respuesta a las necesidades e intereses evolutivas y de desarrollo del alumnado. Algunos de los representantes de este movimiento pedagógico, entre muchos, fueron Montessori y Tolstoy. María Montessori es una de las grandes figuras que ha dado Italia en su historia. Se convirtió en la pedagoga más influyente del siglo XX y una mujer que introdujo conceptos educativos revolucionarios en relación al beneficio de la libertad del pequeño y la introducción del juego a la enseñanza. En 1907 abrió la primera Casa dei Bambini, Casa de Niños, en la que puso en práctica estos materiales con niños sin capacidades especiales, quienes al enfrentarse a un entorno preparado iniciaban un proceso de autoenseñanza. Un año después, ya había 5 casas de niños en Italia y poco tiempo después, la Suiza italiana empezó a aplicar esta pedagogía en sus guarderías. El método implementado por Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. Por otro lado, León Tolstoy fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus 2 obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fyodor Dostoyevsky. Siendo también un novelista, fue uno de los precursores de la pedagogía de la escuela nueva, ya que establecía y creía fielmente en una educación en que el niño no estuviese bajo la presión adultocentrista en su aprendizaje. En 1859, Tolstoy creó una escuela dirigida a los hijos de los campesinos. Este colegio
adoptó una pedagogía y una metodología que no encajaban para nada con el sistema educativo imperante en dicha época. Esta se caracterizaba por una escuela no directiva y gratuita, que rechazaba la educación forzada, los castigos y se centraba en el orden y la atención al alumnado. ¿Qué es el adultocentrismo? El adultocentrismo, según Mario Arrimada, es un concepto referido a la hegemonía social de las personas que se encuentran dentro de la etapa adulta, por lo que son quienes poseen el control y el poder político, económico y social. A su vez, son considerados como el grupo de referencia y los que se encuentran en la cumbre de la jerarquía social. En palabras más simples, se ve al adulto como un ser superior y al niño como alguien inferior o sin importancia. Viendo esto, nos hace entender a la escuela nueva y su innovador modelo pedagógico. Esto debido a que rechaza la antigua creencia de la escuela arcaica y tradicional, en donde se veía que el niño debía adaptarse al maestro y solo seguir órdenes, haciendo su tarea y obteniendo una calificación, pero probablemente no adquiriendo conocimiento o amando el conocimiento que le es dado. Debido a que quien debe incentivarlo a tener un despertar y amar el conocimiento al igual que la sabiduría, no lo hace y solo se fija en impartir una clase, sin importar si el niño entendió o no. Felicitando a los niños que no preguntan y sacaron una excelente calificación, porque asume que sí entendieron, pero sintiendo rechazo a los que obtuvieron un no tan buen desempeño, no importándole si es por situaciones personales, porque sea muy tímido o le cueste expresar sus inquietudes. Esta teoría hace un cambio radical a esta situación, poniendo al alumno como el protagonista principal de su propio aprendizaje, siendo el maestro o el adulto un guía en el mundo de la sabiduría, que lo ayudará a alcanzar su potencial con ayuda en lo que necesite, pero respetando su propia formación y dejando que aprenda en base a sus experiencias e investigaciones, no siendo crueles o dictadores que alguna vez olvidaron que fueron niños y estuvieron en su misma situación. De esta forma, el alumno es dirigido a un mundo en donde le es gratificante aprender, siendo esto algo que hace por amor al conocimiento y sabiduría, y no como algo aburrido, rutinario y agotador, debido a los educadores que no se preocupan por sus alumnos y no los incentivan a despertar su instinto por la curiosidad y el aprendizaje.